Bienvenidos a Axiomas, el podcast donde la palabra de Dios se convierte en principios para la vida. Hoy vamos a estudiar la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Esta semana veremos cómo estos dos personajes destacaron entre toda una generación. Mientras otros vieron gigantes y murallas imposibles, Josué y Caleb vieron promesas divinas. Su historia nos enseña acerca del valor de la fe. El tamaño del enemigo no debe desanimar al pueblo de Dios, porque nosotros tenemos un Dios grande. En este sentido, nosotros hemos invitado a nuestro querido amigo, el pastor Dr. Eber Piñeiro, quien nos acompaña para estudiar esta lección tan importante. Muchas gracias, Samuel. Para mí también es un privilegio compartir contigo este momento especial y realmente poder también conocer. Sabes que es una de las historias más inspiradoras del libro de Josué. ¿Sabes por qué? Nos muestra que la fe no se mide por el consenso de las mayorías, sino por la confianza radical en lo que Dios ha dicho. Wow. Y esto tiene que movernos a nosotros, a los cristianos que estamos viviendo en este tiempo. Wow. Gracias, pastor. Va a ser seguramente un estudio muy importante, muy lindo de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al texto bíblico. ¿Le parece si podemos leer ahí Hebreos capítulo 13, versículo 7? El texto de esta semana dice de la siguiente manera: Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Pastor, antes de hacer el estudio, ¿nos puede guiar con una breve oración? Claro que sí. Buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de profundizar en tu palabra. Conocemos, Señor, que la historia de tus hijos en la antigüedad nos lleva a recoger grandes lecciones. Pedimos que estas lecciones nos sirvan en nuestra vida diaria, que podamos aplicarlas también en nuestras relaciones cotidianas y que podamos avanzar con fe hacia la patria celestial. Rogamos tu presencia con nosotros aquí y junto con quienes están con nosotros a través de la señal de Nuevo Tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy presentamos Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Comenzamos entonces este hermoso programa con este maravilloso contenido que la palabra de Dios nos tiene para hoy. Y querido pastor, vamos a descubrir 3 enseñanzas básicas acerca de Josué y Caleb, lo que los hace héroes de fe, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver? ¿Cómo podemos nosotros entender? Hay una frase, tal vez haya manera de introducir, que dice, algunos dicen ver para creer, ¿no? Y yo diría, dicen por ahí, creer para ver, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar este concepto tal vez a la luz de la Biblia, la historia de Josué y Caleb, cómo nos los dejan ahí reflejados, pastor? Bueno, se complementa con la historia cuando suceden los acontecimientos que están registrados en el libro de Números 13 y 14. Moisés manda a un conjunto de jóvenes representantes de las 12 tribus de Israel, y entre ellos estaban Josué y Caleb. Eran jóvenes todavía, estaban comenzando la trayectoria por el desierto, pero 10 de ellos no ven lo que Dios quería que vean. Pero hay 2, Josué y Caleb, que sí ven lo que el Señor estaba viendo. ¿Sabes por qué, Samuel? Porque ver es mucho más que una percepción sensorial. Okay. Ver tiene que ver con una percepción espiritual. Oh, buenísimo. Más allá de lo que físicamente podemos ver. O sea, es importante que nosotros lo destaquemos esto, ¿no? Ver es más allá que una percepción sensorial, sino una percepción espiritual. Yo creo que eso queda grabado y usted ahí en su hogar también va a recordar esto siempre, ¿no? Ver en un contexto bíblico, en el contexto de la fe, no tiene que ver solamente con lo sensorial, sino justamente con lo espiritual. Podríamos tal vez decir, pastor, que la visión bíblica no es la visión de ver físicamente, sino la visión de alcance, de mayor alcance, ¿no?
Wow, interesante lo que dijo, pastor. ¿Te acuerdas te acuerdas mucho tiempo después Eliseo con su siervo Giesi? Ok, sí, sí. Eliseo estaba preocupado porque su siervo, su ayudante, no veía lo que él podía ver. Y ¿Verdad? entonces le pide a Dios, ¿no? Sí. Señor, abre a este mi siervo sus ojos espirituales para que pueda ver. Y él recién pudo ver todo el ejército que estaba con ellos. Wow. Eso me llama la atención porque no es que Dios les mostró al mismo tiempo a los dos, sino que Eliseo tenía una visión mucho mayor. O sea, bueno, no sé, ahí tendremos que excavar el texto bíblico, pero lo que más o menos yo podría entender es que Eliseo sabía que estaban con él, ¿no? No necesitaba verlos sensorialmente porque él sabía que estaban con él. Entonces le dice Dios bueno, le dice a Dios, abre los ojos del siervo para que él también los vea. Es increíble, es verdad, pastor. Entonces, en este sentido, la fe, ¿no? La fe tiene que ver con ver más allá de lo que realmente nuestros ojos ven, ¿verdad? Quisiéramos establecer dos cosas, dos diferencias, y tal vez para nuestros amigos que están con nosotros, entender que la fe redefine la realidad. La fe nos ayuda a enfocar de maneras increíbles, de manera que de otras formas no podríamos ver. Por ejemplo, 10 hombres jóvenes miran solamente lo negativo. 2 miran las cosas positivas porque estaban confiados en el poder, en la presencia de Dios, en la autoridad de Dios que transforma completamente las circunstancias. Wow. Y algo que me llama la atención igual es el hecho de que eran 12 espías, ¿no? 2 de ellos, Josué y Caleb, ellos vinieron con buenas noticias. Otros 10 vinieron con noticias negativas. Yo le pregunto, pastor, ahí, y es porque yo tampoco lo sé, ¿cómo se llaman estos 10? Estos 10 personajes. Bueno, la verdad es que recuerdo de algunos, ¿no? Estaba, por ejemplo, uno era Gadiel, me parece que hay alguno, Amisai, recuerdo vagamente porque lo he leído, ¿no? Claro. Pero en realidad eso nos lleva a una enseñanza. Nadie prácticamente se acuerda de los 10. Exactamente, ahí quiero llegar. Yo por lo menos, tal vez Gadiel, pero de los demás no los recuerdo. Ujú. ¿Por qué? Porque justamente aquellos que no consiguen ver más allá de las circunstancias, ¿no? Son aquellas personas que terminan siendo olvidados, ¿no? Mire, ¿cuántos pescadores habían ahí en el mar de Genesaret, en el mar de Galilea? Pero nosotros conocemos solo a unos cuantos, ¿no? Que decidieron ellos tener una visión de mayor alcance, ¿no? Es algo interesante, perdón que extienda esta parte, pero creo que es importante. Cuando Juan el Bautista predicaba, ¿no? Y se tenía 2 seguidores, Juan y Andrés, ¿no? Entonces ellos, Juan el Bautista les apunta hacia Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios. Y ellos persiguen a Jesús. Eso está en el libro de Juan capítulo 1, ahí después del versículo 20. Y entonces ellos persiguen a Jesús y Jesús le dice, ¿qué buscan, no? Y esta pregunta me encanta, pastor. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Hasta dónde somos capaces de ver lo que realmente Dios quiere para nosotros? Y entonces ahí ellos le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? Y entonces Jesús le dice, vengan y vean. Vean. Pero Jesús no tenía ningún lugar específico para mostrarles. Tenía un reino para mostrarles, ¿no? Yo creo que esto es lo que hizo la diferencia entre Josué, Caleb y el resto de los espías, ¿verdad? En realidad lo que Jesús quería mostrarles no era dónde vivía, sino cómo vivía. Amén. ¿No? Excelente. Su día a día. Ahora, volviendo al tema de estos 2 jóvenes, ellos vieron lo que el Señor veía. Los otros vieron solamente problemas. Vieron que los habitantes de la tierra de Canaán eran muy altos, dice que eran de elevada estatura. Y ellos bajaron tanto su condición, su propia percepción de ellos mismos, que se llamaron a sí mismos gusanos. Dice, ¿no? Ellos son gigantes y nosotros somos gusanos. Miren esa autoestima tan baja, pero Josué y Caleb tenían otra visión. Nosotros podemos, vamos a ir adelante. Donde otros ven gigantes, y en realidad hoy enfrentamos gigantes, ¿no? Crisis económica, enfermedades, desafíos espirituales, pero el punto no es tanto el tamaño de nuestros problemas, sino el tamaño de nuestra confianza en Dios. Uf, qué fuerte ese concepto, ¿no? Porque ellos al mirar sin fe, sin esperanza, sin esa visión que Dios quería poner en ellos, en otras palabras,
ellos fueron y usaron su vista, no usaron la visión que Dios tenía para ellos. Ellos en realidad, en vez de verse más grandes, ellos se vieron más pequeños. Contrario a David, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Todos decían, y este gigante es demasiado grande, ¿no? Este gigante es demasiado grande. David decía, ¿quién es ese incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente, ¿no? Entonces, estos temas son muy importantes porque, y yo quiero dirigirme ahí a nuestros amigos que nos están escuchando o mirando a través de los diferentes medios. Yo quería recordarles que lo que hace grande al ser humano no es justamente sus capacidades o sus fortalezas. Lo que nos hace grande es el Dios que nos respalda. Es aquel que está detrás de nosotros ayudándonos a enfrentar todos los gigantes y las murallas. Ellos fueron a espiar la tierra no para encontrar una mejor estrategia. No. Ellos fueron porque Dios quería que ellos reconozcan las grandes bendiciones que Dios tenía para darles, porque ya vimos en otras lecciones que Dios no esperaba que ellos batallasen, o sea, que ellos venzan, Él iba a vencer por ellos, ¿no? Entonces, vamos entonces a la cuestión de la obediencia. Pastor, ¿qué hizo la diferencia entre Josué, Caleb y los otros, además de su fe? Yo creo que también tuvo que ver mucho la obediencia, la valentía de ellos, ¿no? El texto que nosotros encontramos en Números 14:24, dice algo excepcional sobre las características de Josué y Caleb, ¿no? Números 14:24 dice lo siguiente, y esto quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si lo encontramos acá. Dice así, pero a mi siervo Caleb, por cuanto le ha animado otro espíritu, y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué significa otro espíritu? ¿Saben? Es otra disposición. Caleb y Josué tenían un corazón entregado. No era solamente una mera valentía humana, era la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Eso era lo que hacía la diferencia. Wow, esto es importante. Yo recuerdo, pastor, el nombre Caleb en hebreo es Keleb y su traducción es un tanto extraña, ¿no? Perro, ¿no? Y o sea, en el contexto del Antiguo Testamento, parece que esa palabra no es tan positiva, pero en otros hallazgos, en otros escritos extrabíblicos, etcétera, se usa Keleb para representar no tanto esa palabra en sí, sino lo que representa. Por ejemplo, un perro es fiel, tiene lealtad a su amo, no se olvida de su amo y siempre tiene esa posición de sumisión a su amo. En este sentido, Caleb refleja muy bien el significado de su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Caleb, él es leal, es fiel, él se atreve, ¿no? Los cachorros, digamos así, defienden a su amo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Caleb tenía esas características, lealtad, tenía esa perseverancia, esa valentía, ¿no? De poder, como se dice, estar del lado del Señor y defender a su pueblo, ¿verdad? Una característica que tal vez te faltó describir es que un cachorro, una mascota, ¿no? Disfruta de la presencia de su amo. Ok, buenísimo. Y yo creo que Caleb disfrutaba de la presencia de su Señor, el Dios del cielo. Y eso hacía que él tuviera otro espíritu. Wow, qué interesante, pero el tiempo vuela, se nos está acabando este bloque y antes de poder pasar al siguiente bloque de nuestro estudio, yo quiero invitarlo a usted que está en su hogar para que usted pueda tomar con nosotros algún curso bíblico. Aquí en la pantalla va a aparecer la información para que usted pueda contactarse con nosotros y pueda recibir un ejemplar de estos estudios de la Biblia que son tan maravillosos para su vida. Y quiero pedirle que usted entre en contacto con nosotros. Estaremos felices de proveerles mayor información para que usted profundice su experiencia espiritual. Estamos de retorno para esta última parte del programa. La verdad es que se nos ha ido demasiado rápido, pero es así. La palabra de Dios siempre tiene muchas cosas buenas para enseñarnos, muchas cosas que nos
ayudan a meditar, que nos fortalecen en la experiencia espiritual y nos preparan para aquellos gigantes y murallas enormes que a veces la vida nos presenta. Por eso, querido pastor, habíamos hablado acerca de que la visión de Caleb, la visión de Josué fue diferente al del resto de sus compañeros, porque ellos tenían otro espíritu, ¿verdad? Había una valentía en ellos que estaba guiada por el Espíritu Santo, y es porque ellos se dejaban usar por él. ¿Cuál fue la recompensa de todo esto? La encontramos representada en la vida de Caleb, 45 años después de la salida de Egipto. Probablemente ellos tenían alrededor de 40 años, otros 40 años caminando por el desierto y 5 años que había durado la invasión a todo el territorio cananeo. Entonces, el mismo texto bíblico dice que se presenta delante de Josué. Interesante que Caleb era amigo de Josué. Nunca usó su amistad como algo para decir, mira, amigo, dame la mejor tierra. No. Solamente le recordó, ¿te acuerdas que el Señor nos mostró dónde teníamos que estar? El Señor nos prometió esta tierra, ahora yo te la pido. 85 años tenía. Y él mismo hace una evaluación y dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Y entonces, ahora dame este monte del cual habló Jehová aquel día, ¿no? Entonces, 85 años y Caleb todavía estaba reclamando las promesas de Dios con vigor juvenil. Wow. Y ese vigor juvenil nunca se le apartó. ¿Por qué? Porque la fidelidad da fuerza. Amén. Qué fuerte, ¿no? La fidelidad nos hace fuerte. Y si usted va, por ejemplo, a Isaías nos dice que Él da fuerza al cansado, Así Él es. renueva nuestras fuerzas, pero me llama la atención el hecho de que Caleb, él no dice, dame una tierra ya conquistada, ¿no? Eso sería muy fácil. Yo soy adulto ya, soy de la tercera edad, soy viejo, entonces dame una tierra más fácil. No, él pide un monte. Justamente lo que no había sido conquistado es porque justamente yo puedo aprender de esto algo importante, ¿no? Justamente lo imposible nadie lo quiere, ¿no? Así Justamente lo imposible o lo difícil es tierra de nadie y es ahí donde nosotros debemos estar, ¿no? Porque si fuera sencillo, todo el mundo estaría en las mejores, en lo imposible, ¿no? Entonces, yo creo que Caleb entendió esto y nos habla mucho de la vida de Caleb, no solamente de entrega, de valentía, sino de que él era una persona de desafíos grandes. Él dice, yo voy a tomar esa tierra de los gigantes, voy a tomar esa tierra más complicada, ¿no? Porque allá no hay competencia, porque en lo más complicado no hay competencia y es ahí donde Dios nos llama a nosotros también, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso en Caleb, ¿verdad? Dios honra siempre la fe perseverante, porque las promesas del Señor no caducan con el tiempo. Amén. Las promesas del Señor siempre se cumplen. Lo que Dios promete, lo cumple. Entonces, la fidelidad siempre precede a recibir la recompensa. Ok. La fidelidad precede a recibir lo que nosotros esperamos. Entonces, Dios busca como creyentes a hombres y mujeres como Caleb, que sigan diciendo aún en su vejez, Señor, dame ese monte. Con tu ayuda, con tu fuerza, lo voy a conseguir. Wow. Qué interesante, ¿no? Quisiera tomar el ejemplo de Moisés. Yo sé que el programa se nos está yendo, pero Moisés 80 años tenía cuando él conquistó la tierra. Pero si Moisés no entró en la tierra, entró allá, en la Canaán celestial. Y yo se lo dejo ahí para que usted lo investigue en casa, ¿no? Que Moisés no se fue. O sea, él a sus 80 años consiguió algo mayor de lo que él esperaba, ¿no? Bien, también quisiera tocar el asunto de Josué. Josué recibió por último, ¿no?, la tierra prometida. Aquí en Josué capítulo 19, versículo 49, básicamente dice, después que acabaron de repartir la tierra en herencia por sus territorios, los israelitas dieron herencia a Josué, hijo de Nun, entre ellos. Qué fantástica lección de liderazgo, ¿verdad? Él podía ser el primero, ¿no?, en elegir el lugar donde iba a vivir, recibir su herencia, pero él dejó para recibirlo por último. Yo creo que eso es muy bueno en el liderazgo, ¿no? Recordar que el liderazgo es una posición de servicio, más que una posición de privilegios, ¿verdad? En el texto hebreo, las palabritas con que describe la tierra, ¿no? Kiriat Sefer, si no recuerdo, si mal no recuerdo, significa el territorio que queda, el territorio restante. Wow. Él no pidió lo mejor,
Él no pidió lo que ya estaba conquistado, sino el territorio restante. Wow. Como tú dijiste, y quiero resaltar eso, es un ejemplo para el liderazgo actual. El líder no busca el privilegio de ser líder, sino busca el privilegio de servir. Wow, qué fuerte esa frase. Y allí radica el verdadero liderazgo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la percepción de Dios. Claro, Jesús lo dejó claro durante todas sus enseñanzas en la tierra. Pastor, tenemos que concluir. Hemos visto 3 puntos importantes. Primero, que las promesas de Dios, que la fe ve promesas donde otros ven obstáculos, ¿no? Hemos visto también que la fidelidad obedece, ¿no? O sea, que la lealtad de Caleb, la lealtad de Josué han sido para el pueblo de Israel una gran bendición. Y también vimos que las recompensas no solamente se dan en términos de ganancia, sino en términos de crecimiento, de desarrollo, de madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad, pastor? Sí, permíteme darte mi versión de las 3 enseñanzas clave de esta lección. En primer lugar, muchas veces los hechos de la vida importan menos que la forma en que lo percibimos. Wow. No es que la fe ignore los hechos, mi querido Samuel, pero nos da un ángulo, una perspectiva diferente para comprender los hechos. Correcto. En segundo lugar, en lugar de quejarnos y ajustarnos cómodamente a la interpretación de la mayoría, ¿sabes a qué estamos llamados? Estamos llamados a confiar y a someter a los planes de Dios. Amén. Y en tercer lugar, las bendiciones llegan a quienes permanecen y perseveran totalmente en el Señor. Josué y Caleb mantuvieron su fe y su compromiso total con Dios durante toda su vida y el Señor les dio su herencia. Wow. Gracias. Yo creo que esa es una manera de ver mejor, digamos, más clara de ver el estudio de esta semana. Pastor, tenemos que ir concluyendo. Algunas conclusiones, anécdotas, tal vez, que quiera ocupar para poder fortalecer, digamos, nuestro estudio antes de cerrar. Un gran predicador del siglo XIX, William Carey, deseaba conquistar la India y muchos le dijeron, para Cristo, ¿no? Claro. Quería evangelizar casi un continente porque es muy grande, ¿no? La India estaba sumido en la idolatría y le dijeron, eso es imposible, lo que tú estás queriendo hacer es imposible. Y entonces él dijo una frase que se ha inmortalizado: espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Wow, qué fuerte. Y esto fue una realidad en la vida de William Carey y también en la vida de nuestros 2 héroes de la lección de esta semana. Gracias, pastor. Muchas gracias por esas lindas enseñanzas, por ese ejemplo. Realmente son cosas que nos motivan a seguir firmes, ¿no? Queridos amigos, Dios está buscando hoy Josué y Caleb modernos. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto tú a confiar donde otros dudan? Esto fue Axiomas. Nos vemos la próxima semana.